Muy buenos días. Una vez más estamos aquí para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, esperando que algunas personas que me escuchan, no todas, ¿verdad? Pero algunas que me escuchan y puedan llegar a una conclusión de entender mejor el lenguaje bíblico, que es importante que entendamos las traducciones que se hicieron hace cientos y miles de años, que han causado confusión a muchas personas, y por eso es que, pues, llevamos un tiempo bastante progresivo, donde se nos han aclarado muchas cosas. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que oigo todos estos eruditos, o sea, los que se dicen teólogos, y dicen que los apóstoles traducen las escrituras en griego, que así le escribieron cuando los apóstoles eran simples personas, trabajadores de pesca, pescadores. De ahí los llamó el Señor gente humilde. Ninguno de ellos tenía una preparación tal vez como Pablo. Pablo tal vez se puede decir de que hizo algunos escritos en griego, pero también hizo sus escritos en hebreo. Y esa es una gran mentira, como dice, se la han metido a los cristianos, y los cristianos, algunos eruditos que andan hablando que el griego, bueno. Pero sería bueno que muchos de ustedes escudriñaran más las escrituras y se pusieran a investigar, porque hay muchos escritos que fueron traducidos del griego, y también fueron traducidas del lenguaje común que se hablaba y en el cual escribieron los apóstoles, que era el arameo. El hebreo era la lengua de los eruditos, de los maestros, de los teólogos. Y cuando se comunicaban con las autoridades romanas solían hacerlo en arameo, que era la lengua popular del pueblo. Pero sí, hay escrituras que fueron traducidas del lenguaje original con que los discípulos o los apóstoles escribieron. Arameo, y algunos en griego, algunos en hebreos también. Hay una palabra que quiero hablar acerca de ella, y es la palabra kurios o cupios, que significa Señor. Y este fue en el Antiguo Testamento, cuando los eruditos traducen del lenguaje hebreo al griego, traducen la palabra donde está la palabra Yahweh o el tetragramatón, las 4 letras, ponen esta palabra kurios. Pero en estos días, muchos creyentes ya, cristianos y predicadores, que andan enseñando ahí doctrinas, usan esta palabra tan común, pero que le dan un significado que no debería tener. Una de las confusiones más grandes en el Nuevo Testamento es la palabra Señor, que aparece 748 veces en el Nuevo Testamento. Esta pequeña palabra tiene varios significados dependiendo de su ubicación en el texto del Nuevo Testamento. Muchas confusiones teológicas provienen del uso de la palabra Señor, asignada como Yahweh, o las 4 letras, el tetragramatón, nombre del creador del universo, y aplicada erróneamente a Jesús, el Mesías de Israel. Dicha palabra en el texto griego está representada por la palabra Kyrios o Kurios, cupios. Su significado básico es Señor, pequeña letra S, o Señor, o Maestro, y en algunos casos Adonai. Aparece por primera vez en la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento del Tanakh, Biblia hebrea, para representar al tetragramatón, las 4 letras del nombre de Yahweh, que son la YHWH, que fue reemplazada con la palabra Kyrios. En el judaísmo se usa dicha palabra Adonai para designar al Todopoderoso o a Dios. En realidad se usa en ambas, la Septuaginta
y el Nuevo Testamento escrito en griego. De allí la confusión. La Biblia más antigua que contiene el Nuevo Testamento es el Código Sinaítico del 340 después de Cristo, que se encuentra en la Biblioteca de Londres, recuperada del Monte Everest en la península del Sinaí, donde Moisés recibió en el año 1447 a.C. la Torá. La palabra Aquirio aparece aproximadamente 748 veces en el Nuevo Testamento. En la Reina Valera 60 y en la King James. Dicha palabra cupio puede ser usada para designar muchos roles. Los roles que esta palabra, el significado más profundo, ¿verdad? No simplemente significa el Todopoderoso, sino que tiene otro significado. Vamos a ver. Primero, ¿de quién vino un ángel? Mateos 1:24 dice, y levantándose Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor. El ángel del Señor es Cupio. La versión hebrea dice el ángel de Yahweh. Le había mandado y recibió a su mujer. Ahí está hablando del nombre del Todopoderoso. 2. Respetó a un padre. Mateo 21:30-31 dice, y acercándose al segundo dijo lo mismo. Y él, respondiendo, dijo, sí, Señor. Allí aparece la palabra curioso. Pero no fue. El versículo 38, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? En referencia al Padre. Respecto a un gobernante, este caso es Pilato. Mateo 27:63 diciendo, Señor, curioso. Recordamos que aquel impostor está todo vivo, dijo, después de 3 días soy resucitado. Estos son los fariseos que están hablando con Pilato. Respecto a un marido, Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, curioso, de la cual vosotros fuisteis hechas hijas, haciendo el bien, sin temer a ninguna amenaza. Respecto a tu amo o a tu jefe, el que te emplea. Bueno, él, en Lucas 13:8 dice, él, entonces respondiendo le dice, Señor, déjala aún este año, hasta que acabe su error y le echa a uno. Respecto a un extraño, en Juan 20:15, Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dice, Señor, palabra curiosa. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Respecto a ídolos, 1 Corintios 8:5 dice, porque aun cuando hay los llamados dioses, pequeña letra, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ahí se hace la palabra curioso. Puede darse cuenta que no es fácil decir qué significado de los 7 anteriores es más apropiado para cada versículo. Lamentablemente, muchos de los traductores e historiadores decidieron dejar con intención o no el Nuevo Testamento con la palabra Señor, repetida 748 a los nuevos adeptos del Maestro Jesús y que sean ellos los neófitos que decidan. Adicionalmente también desde el concilio de Nicea por el emperador romano Constantino en 325 después de Cristo los creyentes en Yeshua o Jesús como Dios le dijeron y la creencia pagana en la Trinidad y el nacimiento virginal se aprovecharon a través de 2000 años para perpetuar la mentira que proponían. Lamentablemente, muchos pastores y ministros nunca abrieron y estudiaron su Biblia y se dejaron convencer por la falsa teología. Verso basado en acotaciones del texto del Antiguo Testamento. Mateo 3:3 dice, pues este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí está la palabra Kyrios. Así llana sus sendas. La traducción correcta debe decir así, pues este es el anunciado por el profeta Isaías 43, cuando dice, voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino de Adonai. La palabra está correcta, la utilizan los hebreos para decir el nombre de Yahweh. Hace llana su senda original sinaítico. Antiguo Testamento, Adonai, los textos del Antiguo Testamento. Al leer la errada traducción en Mateo 3:3, muchos creerían que esta referencia de Isaías en la
en el Tanakh o en el Antiguo Testamento se refiere a que Juan prepara el camino de Jesús, pero no. Todo está perfectamente calibrado para mostrar que Elohim tiene control y predispuso todo lo que va a suceder. Marcos 11:9 dice, y los que iban delante y los que seguían aclamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Curious. Viene del Salmo 118, versículo 26. La traducción correcta, y los que iban adelante y los que seguían aclamaban Hosana, bendito el que viene en nombre de Adonai. Esa palabra es muy hebrea y se utiliza cuando se debe decir el nombre propio de él, Yahweh, Yahweh Bajet. Pero los hebreos tenían mucho respeto sobre el nombre del Señor y lo cambiaron a Adonai. Antiguo Testamento, Adonai protestó el Antiguo Testamento. El nombre de Jesús no aparece en el Tanakh. Biblia hebrea. Además, Yeshua era un profeta enviado por Elohim, según el texto. Lucas 24:19 dice, les dijo, ¿cuáles? Ellos le dijeron, sus discípulos, las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante del Todopoderoso y de todo el pueblo. Mateo 12:10, versículo al 11. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza de ángulo de parte del Señor. Curios se hizo esta, y es maravilloso nuestros ojos. Viene del Salmo 118, 22, 23. La traducción correcta debería decir, ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza del ángulo. De parte de Adonai se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Jesús, la piedra que desecharon los constructores, fue colocada por su Padre, nuestro Padre, Adonai. 2 versos con palabras añadidas. Marcos 9:24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamando, Dios, creo, Señor, Curio, ayuda a mi poca fe. La traducción correcta en el hebreo dice así, inmediatamente el padre del muchacho clamando, Dios, creo, ayuda a mi poca fe. No existe en el texto del Código Sinaí en este versículo la palabra villera curios. Dicha palabra fue añadida posteriormente. 3 versos refiriendo a Jesús como Elohim, pero que no son correctos ni originales. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor. La palabra curio del sábado. La traducción correcta debería decir, por tanto, el Hijo del Hombre es también maestro del Shabbat original sinaítico. Y así se debe traducir. Maestro soberano. Nota, por lo que él, Adonai, hace, esto también hace igualmente al Hijo, Yeshua, Juan 5:19. Este versículo claramente muestra que Yeshua no altera lo que dice Yahweh, sino que la imita. Yeshua no es el Señor del Shabbat, Él es el que enseña el Shabbat según lo que dice la Torá. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Curio, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre porque está en los cielos. La traducción correcta debería decir así, no todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el texto original sinaítico. Maestro, 2 veces de un versículo. Nota, el cambio de la traducción aclara el verdadero significado de los versículos. Ahora por primera vez nos fijamos en la segunda frase, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, cumple sus mandamientos, la Torá, entrará en el reino de los cielos. Primera de Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, la palabra curio sea anatema, maranata. La traducción correcta del texto del original sinaítico dice, si alguno no ama a Adonai, sea anatema, maranata.
Nota, quien lee este versículo por primera vez pensará que se refiere a Jesús el Señor y que si no ama a Jesús será anatema. Anatema griego, maldito, apartado. Pero no, la palabra aquí significa Adonai. Quien no ama al Dios de Israel o al Todopoderoso Israel, Abraham, Isaac y Jacob, el único y verdadero Dios, no ama al espíritu de Elohim, por lo que no se salvará al final de los días. Dice en Lucas 12:10, y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemó contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hechos 2:36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua, Jesús, a quien vosotros crucificaste, Elohim lo hizo Señor. La palabra cupios, Mesías. La traducción correcta del texto sinaítico dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que este Yeshua, o Jesús, a quien vosotros crucificaste, Elohim, el Todopoderoso, lo hizo soberano. En este caso, Mesías. Maestro o soberano. Este versículo es uno de los más importantes. Él mismo viene después de una reflexión escrita por Pedro sobre quién es Jesús o Yeshua. Hechos 2, 32 a 35 dice: a este Jesús lo ha resucitado Elohim, el Padre, de la cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que saltado a la diestra del Padre, Lucas 22, 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Padre, del poder de Elohim. Y habiendo recibido del Padre Elohim la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor Yahweh, Adonai, a mi Señor Adón, Rey soberano, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, basado en el texto del Antiguo Testamento de Salmo, capítulo 110, versículo 1. Es interesante que ambas palabras en hebreo son diferentes una de otra. Yahweh, creador del universo, y Adón, persona creada. Jesús no es Yahweh. Verso referido a la palabra Señor como en Señor Pérez. Mateo 8, 6 al 10. Señor, Cupio, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo: Señor, Cupio, no soy digno que entre bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado, porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este va, y a otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, nadie en Israel se ha hallado tanta fe. Señor, nota en este caso la palabra Señor, como en castellano se usa, porque el centurión que no es judío se dirige a Yeshua como un superior. Conclusión. Miles de años han pasado desde que el Nuevo Testamento fuera escrito, y solo ahora es que venimos a enterarnos de 748 palabras mal traducidas. Centenas de falsas teologías nos han sido alimentadas como verdad, pero al conocer la verdad de la palabra llegó la luz de Elohim, el Padre. Yohanan o Juan 1, 9 al 13 dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo, Jesús, la Torá, y el mundo fue hecho por él, Elohim, el Todopoderoso, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos, pues los judíos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, nosotros, a los que creen en su nombre, Yahweh les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh, de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh, Elohim, el Todopoderoso. Bueno,
Esta otra pildorita que les doy a ustedes para que vayan teniendo mejor las escrituras. Por eso les he dicho muchas veces a ustedes, tengan bastante diferentes traducciones de las escrituras. Y no se crean el cuento chino que le tiran a todos los cristianos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No, señores. Los discípulos eran personas humildes y aún allí en Jerusalén se prohibía hablar la lengua del extranjero que tenía controlado a los judíos. Ni griego ni latín. Tal vez los que estaban gobernando se podían comunicar de esa manera con los señores y amos que estaban ellos trabajando. Entonces yo les sugiero a ustedes que estudien bien la palabra de Dios, que investiguen esta palabra tan popular, curious, sus diferentes funciones, cuando habla con el maestro, cuando habla con un discípulo, cuando habla al Todopoderoso. En su contexto debemos estar escudriñando esa escritura. Bueno, ahí se lo dejo. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga y sigan adelante estudiando la palabra y descubriendo cosas maravillosas que tenemos que descubrir en este siglo XXI, porque es necesario, ya que las cosas se van acelerando más rápido y la mayoría de los creyentes todavía están en estado de confusión. Oremos al Señor para que lleguemos a una conclusión de entender mejor las escrituras y preparémonos. Que Jehová me lo guarde y me lo bendiga en su hogar una vez.